parte de Iglesia Gracia Abundante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. No olvides activar la campana de notificaciones. En Facebook como Ministerio Gracia Abundante y en Instagram como Gracia Abundante Oficial. Nuestro mayor anhelo es llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Que Dios te bendiga. Por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, rodeándome bajo el precio de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos y el cielo y la tierra se unen en un verso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso Buenos días, damos gloria a Dios por este día tan especial que nos permite estar en familia para escuchar su santa palabra. Te invito a que tengas tu Biblia a mano, papel y lápiz, porque el Señor te quiere hablar hoy.
Así que presta mucha atención. Con ustedes, el pastor Luisi García. Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga en este domingo extraordinario. Este es el día que el Señor nos ha dado. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bienvenido, bienvenida a una predicación más del mensaje de salvación y de esperanza único para la humanidad. Es un privilegio el que Dios nos da que estemos juntos. Hemos adorado al Rey de Gloria y Majestad y ahora viene su palabra. Quiero pedirte en esta ocasión que prestes toda la atención del mundo, que oremos juntos para que Dios hable a nuestra vida y después de esta predicación, algo hermoso haga el Señor en nuestro ser. Bienvenidos en el nombre de Jesús, tú que continuamente estás con nosotros cada domingo, y si tú nos visitas por primera vez, eres bienvenido, bienvenida en el nombre de Jesús. Nuestro mayor anhelo es que el Espíritu Santo hable a tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos delante de ti por tu Espíritu Santo, muy agradecidos por este día tan hermoso que tú nos has dado, Señor, con el propósito, Dios, de poder recibir tu palabra, de poder anhelar, Señor, esa transformación de vida, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar de una manera tan sobrenatural, para que pueda revelar, Señor, tu palabra. ¿Quién eres, Jesús? De corazón te ruego, mi Dios, que bendigas a todos los oyentes de esta predicación, a todos los que nos ven y nos escuchan. Habla sus vidas, edifícalos, bendícelos, transfórmalos, llénalos de ti. Y Señor, esta vasija de barro, tu siervo, solamente quiero ser un instrumento. La gloria es tuya. Espíritu Santo, sé tú el que hable. Con todo mi corazón te lo ruego y haz maravillas esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ustedes lo saben, los que han estado al pendiente de las redes sociales, el tema de hoy es ¿y quién es este? Dentro de lo que Dios nos ha permitido compartir, la semana pasada hablamos ¿me conoces? Y hoy será un tema muy importante en donde lo tocaremos y lo abordaremos, si Dios así nos lo permite, de 2 a 3 predicaciones. Una serie de ¿y quién es este? Por supuesto, todos nosotros o la mayor parte, tal vez dijimos, hablará de Jesús. Y estás en lo correcto. Pero déjame hablarte de algo importante. Cuando uno hace una pregunta, ¿y quién es este? ¿No te parece que muchas veces cuando nos encontramos con alguien, ¿y quién es este? Es como un sentido de duda, un sentido de exclamación. Cuando alguien hace algo muy importante en nuestra nación, alguien que sobresale, decimos, ¿y quién es este para haber hecho tal cosa? También es admiración. Pero cuando decimos, ¿y quién es este? Es porque nos estamos preguntando adentro de nosotros, ¿quién es esta persona? Quiero decirte que en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 10, en la Nueva Versión Internacional, expresa lo siguiente. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Para que toda una ciudad haya estado conmovida y se haya preguntado, ¿quién es este? Es porque Jesús vino a mostrar y a hacer algo que ningún ser humano sobre la faz de la tierra había hecho. Y te lo aseguro, lo hará. Nunca.
Hoy tengo 3 propósitos muy específicos en esta predicación. Y quiero que los escuches, porque son propósitos muy buscados de parte del Espíritu Santo para tu vida, querido hermano y querido amigo. Propósito número 1, que todo oyente de esta prédica pueda darse cuenta genuinamente quién es Jesús. Hebreos capítulo 13, verso 8 indica: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En otras palabras, al Cristo Jesús que está en la palabra es el mismo Cristo Jesús de ayer y el mismo Cristo Jesús de por los siglos. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Lo importante en esta predicación es de que tú puedas darte cuenta genuinamente quién es Él. Es nuestro mayor deseo para ti. Número 2. Dice acá que el propósito principal es de que también tú y yo entendamos por qué Jesucristo vino a la tierra. Hay un propósito específico entre muchos de los cuales por los cuales Jesús vino a la tierra. Lucas capítulo 19, verso 10 expresa en la palabra de Dios para todos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Es muy importante que nosotros podamos entender que el propósito principal fue a buscar, por el cual vino Jesús, fue a buscar a los perdidos y salvarlos. Interesante. Y propósito número 3 de esta predicación es: yo creo en fe para contigo, querido hermano y amigo, que lo que expresa Efesios capítulo 1, verso 17 en esta versión de Jubileo se realiza en ti hoy. Con todo mi corazón lo deseo para ti. Y dice la palabra: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabes por qué? Porque así, al finalizar esta prédica y las otras 2 de las siguientes semanas, tú en tu corazón puedas tener la total convicción, como la tengo yo, profunda, de quién es Cristo. ¿Con qué propósito? Para seguirle, si tú tienes a Cristo en tu corazón, para que lo ames, para que le sirvas. Y si tú todavía tienes alguna duda, el Espíritu Santo de Dios en estas predicaciones revele a tu corazón quién es el verdadero Cristo, Dios verdadero. Cuando Cristo vino a la tierra, los que conocemos la palabra del Señor y lo hemos escuchado, Jesús nació en un hogar sencillo, con María y con José. La gente, pues, le conocía a él como el hijo del carpintero. Jesús trabajaba la madera. Era un niño y un joven noble. La Biblia no expresa tanto de lo que desarrolló Jesús en sus 30 años de vida antes de que fuese llamado por el Padre al ministerio y al propósito específico por el cual vino a la tierra. Ya te lo expliqué dentro de los propósitos por los cuales anhelo que esta predicación bendiga y edifique tu vida. Pero qué interesante. Cuando Jesús a los 30 años fue llamado a su propósito específico en la tierra, el Espíritu Santo lo llamó. Él fue bautizado, él fue llevado al desierto, él fue tentado por el enemigo y lleno del Espíritu de Dios, empezó su ministerio. Lleno del Espíritu Santo, él empezó su ministerio. Y la gente, al verlo, decían: ¿cómo es posible que este hijo del carpintero, venga a decir que es Dios? ¿Cómo es posible? Pues este es el hijo de María. No, este es un profeta. Este es el surgimiento del profeta Elías. Este es uno más de los que hablan y han venido hablando.
por el mismo Belcebú, Satanás, hace lo que hace. No, no es posible. ¿Cómo es posible que él se llame Dios si es un hombre? Qué interesante que muchas personas, es más, cada persona en Israel y los que vivían en esta época con Jesús, cada uno se podía hacer la pregunta, ¿quién es este? Hoy en día, pues el nombre de Jesús, el Cristo, Jesucristo es muy conocido, por supuesto. Él partió la historia. Hay un parteaguas. Dime tú, ¿quién más ha partido la historia? ¿Quién más ha podido decir un antes y después de Cristo? Solo Él. Pero el problema que hay hoy, por lo cual los siervos de Dios tenemos que predicar a Jesucristo, es el siguiente. Que el mismo problema que había en Israel está sucediendo hoy, con la diferencia que 2000 años después, mucha gente, el nombre de Jesús, del Cristo, de Jesucristo, le es tan común que ya no comprenden genuinamente quién es Él, el propósito por el cual Él vino a la tierra. Es tan común que creen que es uno más y están equivocados, como muchos estuvieron equivocados cuando Jesús estuvo en la tierra. Anhelo con todo mi corazón que el Espíritu Santo a través de su palabra hable a tu vida. Y tú, con un corazón sencillo y humilde, delante del Dios vivo, recibas la palabra. Porque si eres hijo de Dios, mi propósito es que te afiances en Él. Le ames, le obedezcas, le sigas hasta el último día de tu vida y le sirvas con amor. Y si tú eres alguien que ha oído el nombre de Jesús, incluso crees en el nombre, pero no sabes quién es Él, hoy y el transcurso de estos domingos más, algo hermoso haga el Espíritu Santo en ti para transformar tu vida. Es mi único anhelo. Para lo cual tenemos un versículo base. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versos del 9 al 13, y vamos a leerlo juntos. Ahí en tu Biblia o en la pantalla. Dice la Biblia: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: Jesús, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis queridos hermanos y amigos, es el versículo base que sentí por medio del Señor que debíamos de tomar hoy para lo que estamos hablando. El tema es ¿quién es? ¿Y quién es este? Para que haya conmovido a toda una ciudad en Jerusalén, es porque Jesús, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, vino a mostrar algo que ningún ser humano había mostrado ni mostrará. Por supuesto, el pueblo de Israel había oído de un Moisés, de un Abraham, había oído de un David, había oído de profetas extraordinarios como Isaías, como Jeremías, había oído de un Daniel, pero ninguno había conmovido a ciudades, conmovido a reinos, conmovido a gente de gobierno, conmovido a todo tipo de personas, incluso a los niños que venían a Él porque algo especial había en Jesús. ¡Qué impresionante! Jesús viene y empieza su ministerio. Y en su ministerio era hacer llamado a personas para que fuesen sus discípulos,
como el día de hoy. Jesús está llamando por su Espíritu Santo a personas para que le sigan y sean sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es el Dios verdadero, es el único que vino a la tierra a entregar su vida en una cruz por los pecados de nosotros los hombres. Solo Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Él resucitó al tercer día. Él está sentado a la diestra del Padre. No hay nadie más que haya hecho lo que el Hijo unigénito del Padre haya podido hacer. Por eso es importante seguir a Jesús. Y en este momento, cuando vemos este contexto, dice la palabra del Señor, que pasando Jesús por allí vio a un hombre, Mateo. Y este hombre, dice la Biblia, que era alguien que estaba sentado en un banco de los tributos públicos. Y a ese hombre Jesús le dijo, sígueme. Y en el instante, este hombre que más adelantito hablaremos quién es, dice que se levantó y le siguió. ¿Cómo es posible que un hombre solo le diga, sígueme, y en el instante un hombre deje su trabajo y le diga, voy contigo, maestro? ¿Cómo es posible? ¿Sabes tú quiénes eran los publicanos? ¿Sabes qué hacían? ¿Sabes quién era Mateo? Déjame explicártelo. Mateo era un recaudador de impuestos. En la época de Jesús, el imperio romano que subyugaba a todos los pueblos era el imperio más poderoso. El imperio romano requería de impuestos de las naciones. Los judíos odiaban a los romanos porque los subyugaban con tanto impuesto. Ganaban literalmente para darle dinero al imperio romano, al César. ¿Y sabes quiénes eran los recaudadores de impuestos? En este caso era un Mateo, que era judío, era parte del pueblo judío. Pero él quiso ser un recaudador de impuestos. En otras palabras, ser un servidor del imperio romano, aunque era judío, para poder recaudar los impuestos de su propio pueblo. ¿Cómo la ves? Por eso, Mateo era considerado, y todos los que recaudaban impuestos eran considerados traidores. Así los tomaban los judíos, porque trabajaban para el imperio romano. Pero algo más, este recaudador de impuestos explotaba, exprimía y presionaba a todo su pueblo, al pueblo judío, para que pagaran los impuestos. ¿Y sabes qué hacía? Le entregaba a los romanos la cantidad de impuestos que le requerían a él, y lo que le sobraba se quedaba él con él. En otras palabras, eran personas de mucho dinero, un dinero mal habido. El pueblo los recriminaba. Por tanto, ellos eran marginados de entre sus hermanos. No los llevaban, no los tragaban, porque los miraban como hombres perversos al servicio del imperio romano solo por dinero. Por eso los consideraban extorsionadores. Imagínate, qué tremendo. Todos los recaudadores de impuestos judíos eran literalmente expulsados de las sinagogas judías. No los dejaban entrar a las sinagogas judías. Y ante los ojos de la comunidad, de todo el pueblo, su misma familia era literalmente execrada. Esa maldición y esa desgracia era extendida hasta su familia. ¿Cómo se podía sentir la familia de un recaudador de impuestos? El recaudador de impuestos era una persona que en alguna manera era hasta avara. Le gustaba el dinero. Le gustaba mucho el dinero. Date cuenta lo que hacía Jesús. El tema es quién es este. ¿Por qué Jesús llamó a este hombre que era lo peor entre los judíos? Dice la palabra del Señor que él, cuando lo llamó, le siguió. Algo tenía Jesús para que solo le diga, sígueme, y le siguió. Y era un hombre que la mayor parte de la comunidad judía lo odiaba. Interesante lo que hacía Jesús, ¿no? Y entonces, este hombre tuvo tanta gratitud, Mateo, llamado Leví, que hizo un enorme banquete. Oye lo que dice el verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores
pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¡Wow! ¿Sabes qué pasó? Veo yo aquí gratitud de un hombre que ante los ojos de todo Israel era no grato, no amado, era despreciado. Y por lo que se oye, fue una tremenda fiesta. Es imposible tener una fiesta así en un lugar pequeño. Posiblemente fue en un salón. Y dice la Biblia que los convidados a esto, los que estaban sentados con Jesús, eran muchos publicanos, otros como Mateo, amigos de Mateo, que él ya había dejado ese trabajo, pero también pecadores. Interesante. Jesús había llamado a alguien que le siquiera de lo peor. Porque uno de los propósitos de Cristo, ya lo leímos, es venir a buscar a los perdidos, a los pecadores y salvarlos. Por eso Jesús llamó a Mateo. Lo peor iba a ser transformado en lo más bello, en un seguidor de Jesús, Dios hecho hombre. Y no solo Mateo. Jesús también estaba en esa cena porque habían otros pecadores y otros publicanos como él para aprovechar Jesús hablar de él, del reino de los cielos. Y que estos hombres que ante la sociedad eran execrados, eran expulsados, eran vistos como traidores, vinieran a ser seguidores del Dios verdadero. ¡Qué maravilloso! Y mira lo que sucede. Estando ellos allí, verso 11 dice, cuando vinieron estos, los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sabes tú que habían fariseos? Eran los que guardaban la ley, eran los religiosos, eran los que estaban allí creyendo que conocían a Dios, eran los que resguardaban la Taná, todo el Antiguo Testamento. Eran aquellos que se ponían a las puertas y se golpeaban el pecho y le decían, Señor, yo no soy pecador como este que está ahí perverso. Eran hombres que Jesús les decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús les llamó hipócritas, les llamó sepulcros blanqueados, porque creían que conocían a Dios, que lo amaban, mas su corazón estaba lejos de él, porque sus hechos nunca manifestaban una transformación. Y esta gente viene a los discípulos y le cuestionan y le dicen, ¿por qué tu maestro come con pecadores? Eso dice la Biblia, con publicanos. En otras palabras, ¿por qué se junta, déjame hacer algo jocoso, con esta chusma? Porque para los fariseos era imposible estar con publicanos y pecadores. Ellos no se juntaban con ellos. ¿Te das cuenta lo que hace la religiosidad hoy en día? Hoy la religiosidad cree de que hay gente buena y gente mala, que hay pecadores más o menos malos y otros buenos. Hoy la gente dice, no sé si te has dado cuenta, y yo no soy malo. Yo trabajo, amo a mi familia, tengo mi trabajito y no hago nada malo. Literalmente desconociendo lo que Dios dice del hombre en su palabra. Literalmente desconociendo el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Literalmente desconociendo la grandeza de Dios, que se tuvo que haber hecho hombre para morir en una cruz por esta gente que dice que no peca. O hay aquellos que dicen, uy, no se junte con estos, qué barbaridad, qué horror. Son tan perversos. Miren cuánta gente han matado. Pero ni siquiera un clip robo. ¡Wow! Fariseos. Fariseos. Jesús vino con su propósito máximo de salvar, de buscar y salvar al perdido. Por eso hizo esta reunión. Por eso estaban allí. Y cuando estos fariseos exclamaron eso a los discípulos, Jesús les oye, dice el verso 12 y 13. Al oír esto Jesús le expresa unas palabras que son centrales para mí hoy que comprendamos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dice a esos fariseos que supuestamente conocían la ley, id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¡Qué impresionante! Se lo dice delante de un hombre que le dijo, sígueme, Mateo. Te vas a admirar.
¿Sabes quién es Mateo? Fue un hombre que fue transformado por Cristo, discípulo de Él, al nivel que fue quien escribió este evangelio hermoso, que hoy nos sirve de base a ti y a mí para predicar y para conocer de quién es Jesús. Fue tanto el impacto en el corazón de ese hombre publicano que dejó todo ese dinero, toda esa riqueza, todo eso vil. No le importó lo que todo su pueblo hablase de él, porque vio y conoció a Jesús, al quien le dio valor, al quien lo tomó, lo discipuló, lo transformó, y Jesús confió en él, al punto que pudo escribir por el Espíritu Santo un evangelio. Eso es lo que Cristo hace con los enfermos. Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sabes por qué les dijo eso? Porque un fariseo se creía médico. Un fariseo se creía que no era enfermo. Y Jesús les dice: yo vine por los enfermos. En otras palabras, por los pecadores, por los que saben que son pecadores. Por eso déjame hablarte 2 puntos del verso 12 y 13, porque es lo central. El verso 12 dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Jesús vino, óyeme bien, para beneficio. Esto es bien importante que tú y yo lo entendamos. Para beneficio de aquellos que entendemos nuestra necesidad inherente de Cristo. Los enfermos. Todos aquellos que sabemos que somos pecadores. La Biblia expresa que no hay un justo. Todos pecamos, por tanto estamos literalmente apartados de la gloria de Dios. Todos estamos muertos espiritualmente. No hay ni siquiera uno que haga el bien. Por eso Cristo vino, para beneficio de todos aquellos que nos sentimos enfermos espiritualmente. Como dice la palabra en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? Un pobre en espíritu es aquel hombre y aquella mujer que sabe que ha cometido pecado, a sabiendas de que ninguno hay justo. No hay un hombre justo. Todos somos pecadores. No hay pecados pequeños, ni pecados medios, ni pecados enormes, ni gigantes. Jesús por eso vino. Era el único que como hombre, siendo Dios, era acepto ante el Padre como aquel cordero que fue llevado a la cruz, puro, sin mancha, sin pecado, para que fuese acepto ante el Padre y Él nos justificara, Él nos redimiera, Él pagara el precio. ¿Sabes por qué? Porque ningún hombre en esta tierra puede pagar el precio de nuestra condena. Todos estamos condenados, pero aquellos que realmente sabemos que somos enfermos, son para los cuales Jesús vino. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Te sientes pobre en espíritu? ¿Te sientes un enfermo espiritual? ¿Te sientes como un Mateo donde Jesús te llama para transformarte? Porque hay gente como los fariseos que le preguntaran a los discípulos, ¿cómo es posible que tu Señor vaya a reunirse con esta gente perversa? Jesús ama a la humanidad. Y lo que quiere es que cada hombre y mujer pueda genuinamente tener un corazón sencillo y humilde para quebrantarse y reconocer su pecado y lo que Cristo vino a hacer. ¿Sabes? Lo opuesto a los enfermos que necesitamos de un médico urgente, que vamos con el médico a decir, ayúdeme que me muero. Lo opuesto son los orgullosos, que no ven, oye bien, que no ven la necesidad de Jesús. Es decir, los que se creen sanos ante ellos y ante los hombres, pero ante Dios tienen cáncer terminal y están muriendo. Si no es porque vienen al médico divino, Cristo, morirán. Pero si vienen, los sanará del cáncer de pecado. Ellos, los orgullosos, los que no quieren ver que están enfermos espiritualmente, nunca recibirán los beneficios de Jesús
y lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Oye bien lo que dice Juan, capítulo 3, verso del 16 al 20. Importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, oye bien, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Queridos hermanos y amigos, qué importante es entender algo en este momento. Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Los enfermos son todos aquellos que sabemos que necesitamos perdón de pecados, para que todo aquel que creamos en Cristo no nos perdamos, tengamos perdón y vida eterna. Pero la Biblia es clara, los que están sanos y no necesitan de médico son como los fariseos, que creen que no son pecadores, que creen que aman a Dios a su manera y no como Dios lo dice. La Biblia es clara, el que no cree en Cristo, dice el verso 18, es condenado. Ya fue condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación? Cristo, la luz, vino al mundo. Vino. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre ama el pecado, querido hermano y amigo. Es tan claro. Al hombre le gusta ir en contra de lo que Dios demanda. La Biblia expresa que sus obras son malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué hombre que no se cree enfermo espiritualmente va a venir al médico? ¿Te has dado cuenta cuando le dicen a aquella persona, anda al médico, te veo mal, estás pálido, ya no aguantas, vas a toser, no tenés fuerzas? No, yo estoy bien. ¿Qué es eso? Arrogancia, orgullo, de no aceptar que hay un problema en su interior. El hombre tiene ese gran problema, el orgullo. Porque Dios dice, no el hombre, Dios dice que toda la humanidad somos pecadores. Pero no nos dejó ahí, no nos dejó condenados. Y ese es el gran amor de Jesús, que Él vino por los enfermos. Él vino a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice que el que no cree en Él ya fue condenado, porque no creyó en Él. ¿Cuántas personas habrán en este momento en el mundo entero que por orgullo, por no ver su pecado, se creen sanos? ¿Cuántos están a punto de morir? Están en coma espiritual porque no quieren salir de ese estado. Pero aquellos que nos hemos declarado enfermos, que ya no aguantamos, que el pecado nos sigue, que estamos esclavos del pecado y venimos a Cristo, Él rompe las cadenas y nos hace libres para tener perdón de pecados, vida eterna. ¿Quién es este? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, entendemos quién es Él. Cuando no creemos que somos enfermos, si no estamos sanos espiritualmente, esa pregunta siempre está en nuestro corazón. ¿Quién es este? Bueno, es aquel que murió en una cruz. ¿Quién es este? Aquel que está en un pedazo de madera crucificado. ¿Quién es este? Pues es Jesús, un profeta más. ¿Quién es? No lo conocen, porque no han querido venir a Él. Jesús lo dijo en el verso 12. Ahora mira el verso 13 del mismo Mateo capítulo 9. Jesús le dice a los fariseos, a los que supuestamente estaban sanos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes qué recitó ahí literalmente Jesús? Oseas 6:6. Él dice en su palabra, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios
más que holocausto. ¿Sabes qué importante es esto? En los días de Oseas, el pueblo de Dios todavía era muy bueno para sacrificios, pero su corazón estaba lejos del Señor. No tenían conocimiento de Dios como los fariseos, como el día de hoy. Mucha gente se puede jactar de saber quién es Dios, de conocer quién es Jesús, de que va a una iglesia, no importa la que sea, pero no sabe quién es. Sus hechos lo niegan. Su vida misma no tiene el carácter de Cristo si es seguidor de Él. Oseas capítulo 5, verso 6 dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Mis amados, no es una religión, no son los sacrificios, no es de que yo crea que haciendo algo bueno, entonces voy a agradar a Dios. ¿Cuánta gente dice que cree en Jesús, que sabe quién es Él? Imagínate, se jactan, hablan malas palabras, le pegan a la esposa, son malos hijos, son malos colaboradores, mienten, andan con muchas mujeres, tienen vicios. Nunca honran al Señor, con sus hechos lo niegan. Y fue lo que Jesús dijo. En el Antiguo Testamento dice el Padre: ya me hastié de tanto sacrificio. Yo no quiero eso. Quiero que me conozcan, que me amen, porque me siguen, porque ustedes saben quién soy yo. Ellos habían olvidado la misericordia, habían abandonado la misericordia. Por eso Dios se había apartado de ellos. Oye lo que dice Oseas capítulo 4, verso 1, en Reina Valera 95. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios, mis amados, prefiere tener corazones rectos, humillados, contritos, llenos de verdad y de misericordia, transformados por Dios. Es lo que Dios prefiere, en lugar de tanta gente de creer de que con sacrificios pueden hacer muchas cosas para Él. No es así. Es una abismal diferencia. El hombre que vive en una religión, se expresa en una religión, abraza una religión como un fariseo, pero sus corazones están lejos de Dios. A que tenga un encuentro con Cristo como Mateo, al punto que fue transformado, conoció quién era Jesús verdaderamente. ¿Quién es este? ¿Quieres conocerlo? Vamos a ver algunos ejemplos ahora de Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Son unos versículos rápidamente, entre el capítulo 8 y 9 de Mateo, porque el propósito es que el Espíritu Santo revele a tu vida quién es Jesús. Querido amigo, no sigas a un hombre solamente, no sigas un ritual, no sigas a un Dios como lo sigue tu familia solo porque tu familia lo siguió. No sigas una religión solo porque tengamos 500 años de tenerla. No sigas una religión solo por lo que te dicen. Cristo es suficiente para revelarse a ti a través de su palabra. Ten el carácter para poder tú decir: Señor, quiero conocerte, revélate a mí. No quiero, Señor, conocer a ningún Dios falso, mucho menos a un Cristo equivocado. Quiero conocer al verdadero. Date ese chance, date esa oportunidad. ¡Qué hermoso! Déjame hablarte rápidamente para que tú puedas ver quién es este Jesús, qué vino a hacer Él, para que tú genuinamente resuelvas quién es Él. En Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4, vamos a hablar sobre algo que hizo Jesús. Dice la Biblia: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Quién es este? Es aquel que vino por los enfermos físicos, pero vino sobre todo por los enfermos espirituales. Hoy en día la gente busca a Jesús solo para que lo sane físicamente. Quítame este dolor, quítame esta úlcera, quítame este cáncer, quítame este tumor, quítame este problema, dame dinero. Todo lo externo, incluyendo la salud física, lo cual es bueno y hay que pedírselo porque Él lo puede hacer. Pero mi amado, la lepra es señal de un cáncer espiritual. La lepra era literalmente algo que no tenía cura.
Para los fariseos un leproso, para la religión judía un leproso, era alguien execrable, con quien no se podía estar. Como el Mateo espiritual. Y Jesús vino y fue a buscar a un leproso. Fue diciéndole, Señor, ¿sabes qué vio el leproso? No era fariseo, no era el César, era un hombre inmundo, pero reconoció que Cristo era Dios porque se postró y le dijo, Señor, en medio de su necesidad, si quieres, puedes limpiarme. Tu señorío manda, Señor. Se humilló. Oh, mis amados, cuánto el hombre necesita humillarse y sentirse un leproso espiritual. No porque crea que solo dio una mentirita blanca, no porque crea que solo le mintió a la esposa, no porque crea que tiene una apariencia, pero por dentro sus pensamientos son sucios. Cree que no es un enfermo espiritual. ¿Quién es este? Aquel que mostró amor por un leproso. Muestra amor por cualquier pecador hoy en día. Aquel que va a buscar a un leproso y ve su necesidad porque estaba muriendo físicamente. Hoy el hombre está muriendo físicamente, pero espiritualmente sobre todo. Y Jesús te busca para decirte, quiero, sé sano de tu alma, quiero que seas salvo, quiero que seas libre de ese pecado, quiero que ya no seas el mismo, quiero que te dejes transformar por mí, el único que lo puede hacer. Te pregunto, ¿quién más podía sanar la lepra? ¿Quién es este? El único Dios capaz de sanar la lepra. Mateo estaba impactado, por eso escribió esto. Pero no solo eso, ¿quieres otro ejemplo? ¿De quién es este? En el mismo Mateo capítulo 8, verso del 5 al 13. Mira esta experiencia hermosa. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un hombre de alto rango en el ejército romano, duro. ¿Y qué te parece? Vino a Jesús rogándole y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ni siquiera el centurión era su siervo. Y Jesús le dijo, mira la respuesta de Jesús, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora oye el verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los judíos. Porque él vino a los suyos y no le reconocieron como el Cristo, el Señor, el ungido. Pero un hombre romano estaba reconociendo quién era Jesús. Entonces el verso 13 dice, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Quién es este? ¿Cómo es posible que un centurión a plena luz del día vaya y le diga a Jesús, te ruego, sana a mi siervo, paralítico, no puede caminar, gravemente atormentado? Y Jesús le dice en amor, yo lo voy a hacer. Jesús está siempre dispuesto. Y le dice, iré. Jesús se impacta de ver la fe de este hombre, que era romano. Y le dice, no, Señor, solo di esa palabra y mi siervo va a ser sano. No es necesario que vayas. Y Jesús le dice, conforme a tu fe sea hecho, y en el acto el siervo fue sano. Hermanos y amigos, ¿quién más puede sanar a la distancia? Solo con una palabra. ¿Sabes quién? El Hijo de Dios, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Cristo ordenó por la palabra, el Verbo hecho carne, dio una palabra y lo sanó.
Qué hermoso es creer en un Cristo poderoso que no solo sana la lepra del pecado del hombre, sino también a distancia, aunque Él físicamente no esté, porque su omnipresencia como Dios hace que Él esté en todo lugar. Y con una palabra, viendo fe en el hombre, Dios hace. Él vino a sanar paralíticos. ¿Sabes que espiritualmente todos los hombres somos paralíticos? ¿Sabes que espiritualmente nosotros no podemos buscar a Dios porque el perdido es el hombre? ¿Sabes que quien está perdido es la oveja, no el pastor? ¿Sabes tú que todos no podemos buscar a Dios? ¿Sabes tú que es el Padre el que atrae al hombre al Hijo? ¿Sabes que Él nos amó primero? ¿Sabes que nosotros no tenemos nada bueno para buscar a Dios? Porque el hombre por naturaleza está peleado con Dios y no quiere nada con su Hijo Jesús. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta quién es este? ¿Por qué Él hacía esta calidad de milagros? La Biblia dice que todos los que vinieron a Él fueron sanos. Qué hermoso es ver a un Cristo lleno de amor. Pero su prioridad era lo que le dijo a los fariseos. Te lo recuerdo nuevamente, Mateo 9:12. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los sanos. Entonces Jesús empezó a sanar enfermos físicos, pero esta gente era enferma espiritual. Para que los fariseos se dieran cuenta quién era el Hijo de Dios, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil? Jesús se la preguntó muchas veces a los fariseos. ¿Perdonar pecados o decirle a un paralítico, levántate y anda? Ambas cosas, solo Cristo tiene el poder para hacerlo, porque Él es Dios, solo Él lo hizo y estamos viendo aquí esta calidad de milagros que Él hizo. ¿Quieres uno más? Ahora a nivel naturaleza. Y será el último que hablaré hoy contigo porque seguiremos la próxima semana. Interesante el tema, ¿no? ¿Quién es este? Número 3. Oye lo que dice Mateo capítulo 8, verso del 23 al 27. Y entrando Él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow, hermanos y amigos! ¿Quién es este? El que tiene poder sobre la naturaleza. El que se levanta y le dice, cese. Y las olas vuelven a su normalidad. Y la tempestad se quita. Y la lluvia se quita. Es el creador del universo. Es el creador de todo cuanto existe. No hay nadie más. Mis amados, ni los discípulos podían hacer eso. Nadie. Y si hicieron milagros fue porque el Espíritu Santo estaba en ellos y el Señor Jesús les delegó poder y autoridad. Hasta el día de hoy, a nosotros sus hijos, sus siervos, a todos sus hijos, nos ha delegado poder y autoridad, pero no es nuestro, viene de Él. ¿Quién es este? Jesús dormía. Los discípulos gritaron, ¿no te das cuenta que perecemos? Sálvanos. Mis amados, si tan solo nos diéramos cuenta hoy en día que Cristo Jesús es el que calma toda la tempestad del alma, toda la tempestad del corazón, toda la tempestad de tu espíritu. ¿Cómo vive el hombre hoy? Atormentado, afanado, con odio, con rencor, con temor. ¿Qué me van a hacer en la calle? Me las va a pagar, con odio, queriendo matar, destruir. Esas son las tempestades del hombre por causa de su pecado. A eso vino Cristo, a decirle a las tempestades, cesa, yo morí en la cruz, ven a mí, sígueme, yo soy el Señor, arrepiéntete, pídeme perdón y entonces habrá gran bonanza en tu alma, habrá paz en tu corazón, habrá gozo. Los discípulos estaban muertos, estupefactos del temor y una palabra de Jesús fue suficiente. ¿Sabes que hoy es una palabra de Jesús suficiente para cambiar tu vida? ¡Qué hermoso! Ahora yo quiero hacerte una pregunta personal. Te hablé de 3 milagros, de un leproso, de un paralítico y de una tempestad.
Ahora yo quiero hacerte una pregunta personal, porque es personal. Mateo 16:15. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Y ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Sabes que es una pregunta que debemos de meditar más de 7 billones de personas en el mundo? ¿Sabes que los cristianos debemos de nuevamente meditar en la palabra y hacernos la pregunta si genuinamente creemos en este Cristo? Porque Mateo nunca fue el mismo. Fue transformado y le sirvió. Dio su vida para servirle al Señor. La iglesia tiene que dar su vida por Cristo. La iglesia tiene que ver a un Cristo poderoso porque nos transformó, nos perdonó. Y el no creyente tiene que enfocarse genuinamente en el único Cristo, no hay dos, en el único Cristo verdadero. Querido amigo, ¿tienes todavía duda de que Cristo es Dios? Sanando leprosos, paralíticos y cesando tempestades. ¿Crees que no es Dios? Es el Espíritu Santo el que nos convence, no nosotros. Mateo 7, 21 al 23. Hay una pregunta, más bien una expresión, que ya no lo decimos nosotros. Ahorita hay tiempo que nosotros respondamos a la pregunta de Jesús. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Si para ti Cristo es el Señor, Dios hecho hombre, el Salvador, tu Dios, tu pastor, el que dio su vida por ti, vas bien. Pero te digo algo, habrá una pregunta que hombres harán a Jesús y habrá una única respuesta que Jesús dará. Mateo capítulo 7, verso del 21 al 23, dice la palabra del Señor. Escucha lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, son palabras de Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Solo hay 2 caminos. Conocer a Jesús y decir, yo sé quién es Él. El Señor, el Salvador de mi vida. O creer que lo conozco. Y cuando venga el día que Jesús pida cuentas, Él le diga al hombre, yo no te conozco. Tú creías que me conocías, pero yo nunca te conocí. Ese riesgo no te lo corras nunca, querido amigo. Si tú crees que Cristo es quien es, tienes que vivirlo entonces y mostrar las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas a la luz. El próximo domingo seguiremos con la segunda parte. ¿Quién es este? El propósito es que a través de esta predicación tú sepas quién es Jesucristo. El mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Número 2, que Él vino a buscar a los pecadores, a los enfermos. Yo soy el primero. ¿Y tú? Y número 3, qué maravilloso. Oro que el Espíritu Santo te dé un espíritu de conocimiento y sabiduría para que en este momento que oremos caigas postrado ante el Señor. Le pidas perdón como un enfermo espiritual y le digas, quiero seguirte. Y Dios te use, te perdone y te use para su gloria. Y que puedas decir, cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Oremos. Repitan, Padre Celestial, te doy gracias con todo mi corazón por esta primera parte de tu palabra. ¿Y quién es este? Ayúdame, Señor. Me humillo porque quiero que te reveles a mi vida por tu Espíritu Santo. Y quiero genuinamente seguir a ese Cristo vivo que transforma, que liberta, que perdona pecados. El único, no hay otro. El que resucitó, el que está vivo. Mira mi lepra. Mira mi parálisis espiritual. Mira mis tormentos de mi alma.
Señor, acude, te necesito. Vengo como ese leproso postrado a decirte, si quieres, puedes sanarme, Señor. Vengo a rogarte porque estoy atormentado, Señor. Sáname, transfórmame, límpiame. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida y quiero seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Y gracias por revelarte a mí. Amén. Amén. ¿Y quién es este? Podemos pasar toda una vida hablando de este Jesús de amor, Dios hecho hombre. Que Dios te bendiga y hasta el próximo domingo, si Él lo permite. Hasta pronto. Únete a nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. Tenemos contenido que edificará tu vida. Que solo Él puede hacer. Y entonces nuestros ojos verán lo que para nosotros era imposible. Para Dios fue posible. Cree y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Cápsulas de gracia. Mujer de gracia. Gracia en oración. Devocional Abundante Vida. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. También síguenos en Facebook como Ministerios Gracia Abundante e Instagram Gracia Abundante Oficial. Iglesia Gracia Abundante. Predicamos salvación.